¿Ha tenido Carl Sagan influencia en su vida y trabajo? Por supuesto que sí, por supuesto que Carl Sagan tuvo influencia en mi vida. Mira, yo empecé a hacer divulgación científica cuando casi nadie hacía divulgación científica en México. No recuerdo nadie que lo hiciera. Entonces, de pronto yo le proponía a revistas masculinas. Había una revista que se llamaba Elle. Y por supuesto, con todas las copias de Playboy, pues tenía chicas desnudas, pero tenía artículos llamativos. Entonces la gente podía decir que las compraba por los artículos y no por ver las fotos de las chicas desnudas. El mismo truco que usó Playboy y que usaron muchísimas otras revistas en todo el mundo. Entonces yo llegaba a la revista Elle y decía, oye, van a mandar unas sondas a Marte, los Viking. Estoy hablando de cuando el mundo era blanco y negro. ¿Por qué no hacemos un reportaje? Me hicieron entrevistar a un astrólogo para poder hacer el reportaje de las Voyager, pero bueno, ya metía yo el tema de las Voyager en la revista Elle, imagínate nada más. Y luego empecé a escribir sobre ciencia ficción en la revista Cultura, en la página cultural de Excelsior, pero poco a poco empecé a hablar de ciencia. Entonces al final la columna era una columna que hablaba de literaturas de género y de ciencia y tecnología. Se llamaba Circuito Impreso y duró 10 años en el Excelsior, y luego sin nombre fijo, que yo recuerde, porque no recuerdo haberme llevado el nombre, estuve otros 9 años en el Universal, con la misma columna. Entonces, evidentemente, cuando Carl Sagan aparece y yo estoy trabajando en el periódico Excelsior, resulta enormemente relevante, porque de pronto lo que yo estoy haciendo ya es respetable, ¿no? Está divulgando ciencia, como Carl Sagan, no, hombre, ya quisiera, pero bueno. De hecho, yo me acuerdo de un elemento que tuvo que ver en mi vida que no tiene nada que ver con la divulgación, ni mucho menos. El día del concierto Live Aid, yo llegué a mi casa con un perro, un boxer atigrado que me cabía en la mano, un cachorrito así. Y mis hijas estaban viendo el concierto. Llegué y les dije, tomen. Ya se imaginan ustedes la locura, las niñas enloquecidas, tenían perrito. ¿Cómo le ponemos? Y mi hija mayor se quería, dijo Cosmos. Porque era muy fan de la serie Cosmos de Carl Sagan. Entonces el perro que las crió durante 12 años a mis 2 hijas, se llamaba Cosmos. Entonces, por supuesto. Y todavía hace poco tiempo, a los 25 años de la muerte de Sagan, convoqué a una serie de divulgadores científicos, sobre todo españoles, a hacer la lectura del prólogo del último libro, del libro póstumo de Carl Sagan, ¿no? Yo creo que sigue estando enormemente presente.